Hola, ¿qué tal, damas y caballeros? Bienvenidos sean, bienvenidas sean a este su canal, La Sinfonía del Pensamiento. El día de hoy, como cada que tenemos oportunidad de hacer contacto y comunión espiritual y cultural, tengo el gusto, el agrado de presentar ante ustedes la Eneada Primera de Plotino. Eneada Primera de Plotino. Un filósofo altamente especial para mí, uno de mis favoritos, esperando que lo que aquí se diga sea relevante, sea ilustrador, sea importante. Bueno, pues vamos a comenzar, damas y caballeros, abriendo el abanico de posibilidades. Su servidor Iskander Kosonov Afkar les da la más cordial bienvenida. Plotino, originario del Alto Egipto, había nacido con toda probabilidad en Licópolis alrededor del año 203 o 205. La fecha misma de su venida al mundo, que Plotino nunca quiso precisar, no se nos aparece suficientemente en claro, pero lo que sí se sabe con certeza, por el relato de su discípulo fiel Porfirio, es que Plotino, a la edad de 28 años y ya entregado a la especulación filosófica en la ciudad de Alejandría, conoció a su gran maestro, Amonio Sacas, que fue para él la luz que anhelantemente deseaba. Por eso se dice que Plotino, al conocer a Amonio, aseveró: «Este es el hombre que yo buscaba». Esto dijo Plotino después de oír por primera vez a Amonio. En la escuela de Amonio, Plotino permaneció durante 11 años. Su futura personalidad iba forjándose así, bajo la influencia espiritual de aquel restaurador de los estudios platónicos, maestro de un grupo de elegidos y amante, él mismo, de la sublime purificación de las almas. Poco a poco, el nombre de Plotino fue cobrando notoriedad entre la sociedad romana. Su enseñanza oral atestiguaba siempre una inteligencia brillante, que, al decir de Porfirio, iluminaba expresivamente su rostro y su mirada. Aquel hombre, imbuido de ascetismo, benevolente con los humanos y amante de Dios en grado sumo, había recogido en su alma el idealismo platónico para intentar plasmarlo, a su vez, en esa sociedad romana que regía por entonces el emperador Galieno. Plotino, el filósofo que ha vivido entre nosotros, parecía sentir odio de estar en un cuerpo. A causa de esta disposición de ánimo, se resistía a contar cosa alguna sobre sus antepasados, sus padres o su patria. Hasta tal punto rechazaba a pintor o escultor, que aun cuando Amelio, otro de sus discípulos, le pidió que le permitiera sacar una imagen de él, respondió con esto: «¿No es bastante llevar esta imagen postiza de que la naturaleza nos ha vestido? Sino que es necesario todavía permitir que quede de esta imagen otra imagen más duradera, como si valiera la pena de que se la mirara». Plotino de Licópolis, el gran maestro neoplatónico por excelencia, se dice que poco antes de fallecer para el mundo físico pronunció estas palabras: «Me esfuerzo por hacer subir lo que hay de divino en mí a lo que hay de divino en el universo». ¿Qué les parece, damas y caballeros, esta introducción del doctor en filosofía José Antonio Míguez, un especialista de primera línea que ha traducido directamente del griego estas Eneadas de Plotino
de la cual el día de hoy estaremos consultando la primera eneada. Pero ahora déjenme, damas y caballeros, compartir con ustedes mi percepción sobre Plotino. ¿Cuál es mi experiencia frente a este gran filósofo? Desde hace mucho, deseaba realizar un video consagrado a una de las mentes más profundas y elevadas de todos los tiempos, Plotino de Licópolis, un filósofo egipcio que ha producido una extraña y novedosa forma de pensar. A pesar de que su intelecto se constituyó a partir de los grandes filósofos clásicos, Platón y Aristóteles, Plotino no pertenece solo a la noble y larga tradición occidental. Los alcances de su pensamiento y seguramente la geografía del Gran Egipto, donde vivió su infancia y su primera juventud, le han dado la posibilidad de abrir las puertas del Medio Oriente y del Extremo Oriente. Plotino es, por tanto, un caso excepcional y único en la historia de la filosofía. Curiosamente, y no obstante su enorme originalidad, Plotino se ha quedado, por lo regular, fuera del camino entre la gran mayoría de estudiosos en filosofía. Se le estudia más desde el punto de vista religioso y teológico. Incluso se le conoce y se le vincula muy estrechamente con el punto de vista místico, como en la óptica, por ejemplo, de San Juan de la Cruz y Santa Teresa de Ávila. Tal hecho es desde luego una enorme injusticia que no se le considere a este gran pensador. Porque sin las ideas de Plotino, obviamente sin contar con los precedentes de Platón y Aristóteles, sin las ideas de Plotino, no se podría decir con claridad de dónde se ha formado el pensamiento de autores tan diversos como San Agustín, el maestro Eckhart, Jacob Boehme, Giordano Bruno, Spinoza, Pascal, Hegel, Schelling, Bergson, Teilhard de Chardin, Levinas, etc., por referir de alguna manera a los más notables. Quizá el olvido en el que se encuentra Plotino o la cierta capa de indiferencia que lo rodea se debe a que, ligado directamente a la filosofía de Platón y de Aristóteles, se pudiera pensar en Plotino que tenemos en él tan solo a un repetidor o un propagador de las ideas de estos grandes filósofos griegos, y no propiamente a un pensador genuino. Lo cierto es que los autores de la lista que acabo de referir se atrevieron a consagrar algún tiempo leyendo a Plotino, y a partir de su lectura les aguardaba una gran sorpresa. Porque en Plotino, además de Platón y Aristóteles, fluyen también las aguas lustrales de la sabiduría egipcia, las enseñanzas armónicas de los pitagóricos, los cánticos órficos, las sagradas ideas teológicas y antiguas de la India, e incluso las tradiciones herméticas y mágicas de una astrología arcaica. Estos últimos vínculos no debiesen provocar escándalo ni sorpresa a nadie, porque la enorme maestría y la disciplina de Plotino le mantuvieron ligado en todo momento a una exigencia de rigor lógico y filosófico. Y es precisamente
esa racionalidad especulativa, la que mayoritariamente sedujo y cautivó a más de una docena de mentes geniales. Yo he tenido la enorme fortuna de conocer al venerable maestro Plotino gracias a otro insigne continuador de varias de sus ideas, el filósofo francés Henri Bergson. Había tenido noticias indirectas de Plotino a través de los místicos alemanes Johannes Eckhart y Jacob Boehme. Cuando llevé mi curso de filosofía renacentista, al estudiar a Giordano Bruno, la figura de Plotino empezó a llamar más y más mi atención, sin lograr del todo convencerme. Pero fue hasta que precisamente descubrí la filosofía de mi gran maestro Henri Bergson, cuando me reencontré con un amigo muy lejano, al que tan solo había saludado como entre sueños, Plotino de Licópolis. Cuando leí por primera vez las Eneadas directamente, encontré una obra muy singular. Las ideas del maestro Plotino fluían lentas y seguras a través del lenguaje, con un cierto rigor intelectual, que no dejaba escapar ningún detalle. Sin embargo, de cuando en cuando, Plotino, consciente de la exigencia que le solicitaba al lector para seguirlo por los senderos más áridos, ofrecía los oasis de frescura a través de ciertas imágenes o metáforas. Es así como la inteligencia y la intuición caminan de la mano en Plotino. Y las metáforas son como las luces de una carretera larga en la que hay oscuridades recurrentes a un lado y al otro. Finalmente, cuando Plotino ha logrado hacernos pensar de una forma distinta y nos ha mostrado las exóticas flores de una selva no conocida, es porque nos ha conducido ya hasta el límite de lo cognoscible. Después de esta penúltima estación, lo que sigue es lo trascendente, el reino donde nos da la bienvenida la nube del no saber. Y por tanto, nos hallamos en el éxtasis, en el umbral de lo inefable, de lo uno, de Dios mismo. Muy bien, damas y caballeros, pues vamos a comenzar ahora con las palabras directas del maestro Plotino, y se expresa del siguiente modo. Existen hábitos y disposiciones buenas y malas. Debemos tener mucho cuidado de las opiniones falsas, que nos pueden arrastrar hacia el mal. Los males provienen del poder que ejerce sobre nosotros la parte más degradada que poseemos en nuestra constitución. Entre lo malo tenemos, por ejemplo, la envidia, el deseo, la cólera o la imaginación pervertida. En cambio, con respecto a lo bueno tenemos, por ejemplo, los juicios de la razón, los actos reflexivos, la piedad, la justicia, el valor, la prudencia, etc. El verdadero ser humano, el ser humano purificado, es el portador de las virtudes intelectuales. La virtud se alcanza cuando el alma ejercita su actividad inteligible.
y cuando la inteligencia actúa sobre nosotros. Se trata no solo de una parte de nuestro ser, sino también algo a lo que nosotros mismos nos elevamos. La semejanza con la divinidad consiste en la huida de las cosas de este mundo. ¿En qué consiste tal huida? Huimos de los males, haciéndonos semejantes a la divinidad, es decir, haciéndonos justos, prudentes. La virtud nos purifica. Esto es la catarsis. Por lo tanto, a través de la virtud, nos hacemos semejantes a lo más sublime y a lo más supremo. Porque la presencia de la virtud nos asemeja también a los seres inteligibles y por consiguiente a la divinidad, a la providencia, al uno. En cuanto a las virtudes cívicas, nos ponen en orden a nosotros mismos y nos hacen mejores limitándonos y regulándonos en cuanto a nuestros deseos y en cuanto a nuestras pasiones. Debido a esto, nos alejamos de las opiniones erróneas. Por lo tanto, la virtud es una conversión hacia el bien, porque el esfuerzo que hacemos al practicar la virtud nos hace semejantes a los dioses. Por otra parte, con respecto al alma y con respecto a Dios, el maestro Plotino sostiene lo siguiente. Hay cosas comunes al alma y al cuerpo, y otras que son privativas únicamente del alma. Un ser simple, en esencia, se basta a sí mismo y permanece en su propio ser, como la providencia. El alma es una forma que gobierna y posee al cuerpo, de la misma manera que un piloto dirige a su nave. Cuando el alma habita en el cuerpo mejora, porque sube su nivel. En tanto que el alma, en lugar de mejorar, empeora, puesto que rebaja su condición. Sin embargo, la inclinación del alma es hacia el bien. Se inclina hacia el amor por la sabiduría. La virtud le es propia. El alma se inclina por naturaleza hacia el bien. En ese sentido, a través de la contemplación de las formas inteligibles, esas formas que Plotino llama eidon, monon, apatos, einai, teosian. La contemplación de formas inteligibles y nobles, el cuerpo las toma recibiéndolas directamente de la providencia, permitiendo así las reflexiones, las opiniones y los actos intelectuales. El alma racional, o mejor dicho, la parte más elevada del alma, nos revela al verdadero ser humano. Esto debido a que la inteligencia está muy por encima de todo nuestro ser. Así como nosotros poseemos un alma, en el mundo y en el universo existe también un alma, el alma del mundo,
se divide atendiendo la magnitud de cada ser viviente, aunque ella es una sola para todos. Pero se divide como si fuera un mismo rostro diversificado en muchos aspectos. La providencia, lo mismo que el alma, lanza su destello aun sin que esté a su lado nadie que pueda percibirlo. El lenguaje hablado es una imagen de nuestra alma, del interior de nuestra alma. Y nuestra alma es a su vez la imagen del lenguaje de Dios, de la providencia, del uno. Y finalmente, damas y caballeros, para terminar con esta primera eneada, Plotino se pregunta, ¿somos nosotros o el alma quien ha hecho todas estas investigaciones? Desde luego, parece que somos nosotros, pero valiéndonos del alma. El ser divino está privado de formas. Conocerle es la finalidad de nuestra existencia. ¿Qué les parece, damas y caballeros? Este es el primer acercamiento al filósofo Plotino de Licópolis y a su maravillosa obra Las Eneadas. Son 6 eneadas con 9 tratados cada una de ellas. El día de hoy nos hemos acercado a la eneada primera. Para cerrar con broche de oro, damas y caballeros, digamos unos elementos más sobre la biografía de Plotino, el cual no publicó nada en vida. Todo lo que sabemos ha sido gracias a la recuperación de su mensaje, de sus palabras, de su filosofía, debidas a su discípulo Porfirio. Y como dice Antonio Míguez, Plotino hubo de preferir la labor didáctica con la que al menos saturaba a la juventud romana de un hondo aliento helénico. Plotino retuvo consigo un selecto discipulado, unido a él por los fuertes e invisibles lazos del espíritu. Mas al fin, la soledad acabó por ganarle. Sus 3 mejores amigos y discípulos fueron el ya mencionado Porfirio, Amelio y Castricio. Plotino, el gran maestro de la filosofía neoplatónica, descansaba en paz, viejo de cuerpo, mas no de espíritu, cumplidos ya los 66 años, y terminando entonces el segundo año del reinado de Claudio. Plotino no se contenta simplemente con contemplar las plenas realidades de que nos hablaba Platón, sino que ahora Plotino nos invita a hundirnos en la forma, ser de nuevo la forma, regresar al origen, porque de ella procedemos y a ella intrínsecamente nos hallamos ligados a través de la belleza, la inteligencia, la virtud y el bien. Quiere esto decir que el ser humano se redime, vivifica y embellece en una aspiración que parece paradójica,
querer convertirse en el bien mismo, dejar de ser persona y volverse el todo. Y precisando, José Antonio Míguez nos dice, no se trata tanto de colaborar con la divinidad al modo platónico, sino que se trata más bien de dar vida al proceso divino. Esto es, proporcionarle con nuestra actividad la mejor prueba de nuestro amor. Plotino habla siempre de un doble ser humano. Con cada persona hay un doble ser humano, o mejor dicho, un ser humano constituido de dos partes, el alma y la materia sensible. La una tiene como misión mirar hacia el cielo y fuera del mundo. La otra es virtualmente esclava y solo mira hacia la tierra. Porque la verdadera unidad es el todo. Y para llegar al todo, no necesitamos carruajes ni navíos. Para navegar por el sendero del éxtasis, solo se requiere el bien, la virtud, la belleza, la justicia, el valor. Por consiguiente, para Plotino, la única realidad verdadera es de orden espiritual. De tal manera que la naturaleza es una especie de sueño. Un sueño donde está reflejado el orden de la materia. Pero ese orden es, finalmente, la imagen de un orden superior, del universo, del macrocosmos, de la providencia. ¿Qué les parece, damas y caballeros? Hemos llegado ya al final de este recorrido. Hemos pasado de manera vertiginosa y rápida, quizá un tanto atropellada en ciertos momentos, pero con la finalidad de que no se escapara ni un solo detalle. He tratado de hacer un esfuerzo de síntesis para esta primera eneada. Sin embargo, y con toda honestidad, siempre que leamos, vamos a encontrar algo distinto, algo nuevo, algo que quizá no habíamos mirado. De ahí la importancia de la lectura y la relectura, de leer con ojos de lince, con ojos de águila, con la mente y en el corazón, con la apertura y la disposición que requiere la filosofía. Muy bien, damas y caballeros, muchas gracias por su presencia, por su preferencia, muchas gracias por estar presentes. Con el gusto de siempre, su servidor y amigo acompañándoles, esperando que lo que aquí se ha dicho sea de su agrado o que por lo menos sea un pretexto, un motivo, un incentivo para que a su vez ustedes puedan también, si lo desean, conocer la filosofía de Plotino a través de sus eneadas. Hasta la próxima, damas y caballeros.